innovador un poco, porque trata de la empatía. Como decía en un principio, pues este término de la empatía en los últimos años, después de todo lo que ha pasado, que ya sabemos que ocurrió a nivel mundial, fueron años de encierro, de situaciones difíciles, de enfermedades, situaciones sociales y económicas cada vez más desbordantes, que creo yo requieren de los ejecutivos, de las personas en general, tengan una visión un poco más amplia del otro, sin desmerecer tampoco las opiniones, los deseos y las enseñanzas o los logros que queremos obtener individualmente. También pensar un poco en las otras personas. Y esto tiene que manejar un liderazgo un poco ya no diferente, sino adaptar la empatía como parte de nuestra caja de herramientas a las personas que tienen que manejar el liderazgo en las empresas, en cualquier grupo social, económico, que tenga que ver una relación con los demás. Porque el líder, como sabemos, su nombre parte de decir el que va primero, pero el liderazgo es una función, es una actividad que se realiza y que requiere de ciertas habilidades para inspirar, conducir a las personas para que realicen una actividad siguiendo una meta con una visión clara para todo el grupo de personas, para todo el equipo. Esto incluye tener unos valores, incluye que el líder deba tener unas características que atraigan a los que le siguen. Puede o no el líder tener un gran talento, un poco talento, pero sí debe tener algo por lo cual este grupo que lo sigue le admire. En algunos casos es su capacidad de trabajo, en otros puede ser la capacidad que tenga o el talento que tenga para tomar grandes y buenas decisiones o para poder decodificar la realidad de una manera clara, adelantarse a los cambios para poder guiar al grupo de una manera efectiva. El liderazgo puede ser enfocado para una persona que nos siga para cientos, miles, millones de personas. El liderazgo personal puede traspasar la vida de la persona que es líder y sus ideas, traspasar su propio tiempo. Estamos en 2024 y las ideas que han propuesto muchos todavía se mantienen en vigencia como fuera ayer, ¿no? Muchos autores, hablemos algunos aspectos, que un mosco se ha colado, perdón, algunos aspectos del liderazgo de personas que son, pues han traspasado el tiempo, ¿no? Conocemos a muchos próceres, conocemos las ideas de Jesucristo, de tantos héroes de la Biblia, de tantos héroes mitológicos de Grecia, perdón, de Asia, pero todos a su manera lideraron, de una u otra forma. De ahí que también el liderazgo pueda ser hecho a base de mentiras, que muy bien contadas pueden llegar a ser verdad. Hay un liderazgo que puede ser tratado con ética o no. Puede ser utilizado para el beneficio del líder o el beneficio de aquellos que lo siguen. Estas son algunas de las aristas que tienen que ver con el liderazgo. Pero sí, en todo caso es una función que puede ser aprendida. Algunos líderes han llegado a ser de tal manera producto de la propia necesidad, de que ocurrió una situación que los puso en el momento y en lugar adecuado para que ellos tomen la batuta y sigan una idea para luchar contra una injusticia, para buscar un camino mejor, empujado por otros que vieron en él
ese líder que necesitaban para alcanzar algún objetivo de supervivencia, de mejoramiento de la vida en total. En sí, es ese punto fundamental que vemos en el líder, está el hecho de que él se crea, en primer lugar, de que puede y que debe hacerlo, sea esa justificación real o valedera. Ahora estamos un poco desnudando la capacidad del líder porque a veces se lo toma de una manera un poco romántica. Pero sí, hay líderes buenos y malos. Hay líderes mediocres. Hay líderes que no alcanzan la estatura del líder. Y es fundamentalmente por su capacidad que tengan de liderazgo. Y como dice, pues, por sus obras los conoceréis. Muchos líderes han hecho obras para ellos mismos o las situaciones han sido terribles para las personas que los han seguido. Hay líderes que han hecho que mucha gente muera por un ideal vacío. Otros pues han logrado grandes hazañas, han hecho mucho bien para la humanidad. Esa es una categoría de líderes. Pero como les decía, este tema de hoy trata acerca del liderazgo empático. ¿Por qué un líder debería o no debería tener empatía frente a los demás, frente a lo que los demás sienten? ¿Es importante el sentimiento en la ejecución de una tarea? ¿O simplemente lo que tenemos que hacer, los que seguimos a un líder, es hacer lo que nos dice el líder sin importar lo que nosotros sintamos, porque la voz del líder es la que manda y porque ya nos ha explicado que la labor es importantísima y nuestros sentimientos deben quedar a un lado por la ejecución de la actividad, porque ya anticipadamente ya la habíamos nosotros determinado como que teníamos que realizarlo o es parte de nuestras responsabilidades. El liderazgo es cubrir a otros, seguir a los valores que se tienen y llegar a los objetivos, porque un liderazgo sin metas, sin objetivos, sin visión, pues es un liderazgo fofo, ¿no? Que carece de estos. Pero ahí vengo a tocar el tema fundamental de las emociones. Y hoy las emociones, después de todos estos últimos años, han sido muy golpeadas para la mayoría. Y siguen siendo golpeadas porque el mundo no deja de ser un mundo muy difícil de manejar, con situaciones más o menos complicadas dependiendo del lugar del planeta donde vives, pero siempre hay injusticias, siempre hay situaciones complicadas, siempre hay problemas, y estos problemas están influyendo en la parte emocional de los seres humanos. Y aquí estamos tratando es cómo un líder debe manejar efectivamente las emociones de los demás. Y hay un factor emocional. El líder debe aprender a medir el nivel emocional de su grupo. Debe aprender a detectar los momentos en los cuales no basta con hacer seguir las órdenes, sino que hay que inspirar a los demás. El libertador Simón Bolívar, enfermo en la cama con una enfermedad muy complicada, en una tienda de campaña, sus comandantes, sus generales llegan a él y le preguntan en medio de una batalla qué tenían que hacer, porque las características de la batalla la daban por perdida. Simón Bolívar cuenta la leyenda en medio de su enfermedad, se levanta un poco y con voz fuerte dice: ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que triunfar. Ese es un ejemplo de la moral que elevan, ¿no? Alguien muy enfermo dice que hay que seguir luchando. Un ejemplo de un valor como la misericordia o como el perdón la dio el Señor Jesucristo. Mientras más lo estaban matando, elevó sus ojos al cielo y dijo: Señor, perdónalos por lo que hacen. Todas estas actividades
de estos líderes nos revelan efectivamente de que sí, hay que predicar, como decían, como el ejemplo, pero para poder liderar un grupo hay que demostrar o poner en su perspectiva clara cuáles son las características necesarias que deben seguir de los sentimientos de las personas. Al temor, confianza. A la duda, certeza. A la tristeza, alegría. A la cobardía, valor. Al cansancio, lucha. A la pérdida, esperanza. Esas son emociones con las cuales tenemos los que de alguna u otra manera estamos manejando algo de liderazgo, porque esto sirve no solamente para las personas que consideran o están dentro de una empresa o una función, que son llamados como tal líderes. Toda aquella persona que tiene alguien que está ahí a su lado, algún familiar, todo aquel que es padre, abuelo, hijo, hijas, tío, tiene una función de liderazgo. Compañero, tiene una función de liderazgo. Un liderazgo informal que se llama en las teorías económicas, administrativas, pero te están mirando y te creen en función de lo que eres capaz de hacer, de cómo reaccionas frente a distintas circunstancias. Y eso eleva tu categoría o la baja tu categoría de líder. Estos aspectos también se ven muy efectivamente sobre cómo la persona puede empezar primero a entender al otro. Porque un líder insensible ya en estos tiempos ya no va. Definitivamente ya no va. El líder debe tener esa capacidad de ponerse en el lugar del otro para captar las deficiencias que tenga del otro y poder suplirlas, poder ayudarle, poder impulsarle, poder manejarle efectivamente para que saque su mejor versión. Y para eso hay que ponerse en el lugar del otro. Y no es muy difícil, pero tampoco es tan fácil si uno no está de acuerdo, pensando como líder en primer lugar, que debemos tener claramente la conciencia de no solamente pensar desde nuestro punto de vista, sino pensar también desde la otra acera, de tratar de interpretar y entender cómo ve una realidad el otro. Si yo tengo 25 años de experiencia de hablar en público, de ser profesor, de dar clases a empresas, de ser mentor, de pronto haber liderado por ahí una que otra empresita, pues para mí no se me va a hacer difícil o tan difícil hablar ante cientos o miles de personas. Pero de pronto, para otra persona que lo ponen a hacer lo mismo con menos experiencia, se le va a hacer más complicado. Yo debo entender esa situación. Como a mí también se me haría muy difícil manejar una contabilidad de una compañía completa. La vería como una actividad dantesca, o sea, verdaderamente me preocuparía mucho y tendría mucho miedo de cometer errores en las cuentas, porque no tengo esa expertise, porque no tengo esa confianza de haberlo logrado antes. Y si me pongo frente a una lucha por algo y nunca la había hecho antes y solamente la quiero hacer una actividad, pero no tengo la experiencia de haberla hecho, no tengo la dosis de confianza necesaria, debe ser el líder el que me dé esa confianza. Y por eso es que la situación de la empatía se convierte como una herramienta muy efectiva en los tiempos actuales. Ya el término de una empresa o no, cómo realice su función, ya es algo que efectivamente tiene mucha más validez desde el punto de vista de la empleabilidad. Ya no queremos solamente un sueldo, ya merecemos las personas ser tratadas con justicia, con empatía.
Ser vista nuestra capacidad de poder trabajar en una empresa como dar un aporte a esa empresa y ser valorado por aquella, ¿no? Hay índices que miden el nivel de satisfacción dentro del trabajo de las compañías y eso ya está a nivel mundial. Hay unas cuantas aquí en el Ecuador y en otros países también y así. Pero ese nivel de satisfacción no solamente está basado por el sueldo que recibe una persona. De hecho, cuando alguien recibe un sueldo y después recibe un aumento, se alegra, pero lo que normalmente pasa después de un tiempo es que su nivel de gasto va a aumentar en la medida que su nivel de ingreso también aumentó. Y ya deja de percibirse ese gran aumento de sueldo porque en el tiempo se fue diluyendo en la mente de la persona como un gran logro. Se acostumbra, nos acostumbramos a todo, somos seres de costumbres. Entonces, tiene que haber un reto en la persona. El líder debe aprender a retar, a dar valor, no a retar de insultar o de hablarle fuerte a alguien, no, sino que establecer retos en el individuo, de proponer siempre la innovación, de ir un paso adelante de los demás. Vi una gran característica de un CEO en la actualidad y decían que una de las definiciones básicas era adelantarse al futuro. Estar pensando no en dónde están, sino en dónde quieren estar. ¿Qué es lo que se necesita para llegar a? El líder de Apple buscaba siempre hacer lo que no existía. Los smartphones son producto de eso, no se habían inventado. Sin embargo, se inventaron porque la visión estaba allá donde se quería llegar. ¿Cómo? No sé, pero habría que hacerlo, es lo que dijo. Solo sé que eso es lo que se debe hacer. Su tarea es encontrar el cómo. Y eso es lo que un líder pues debe hacer en una empresa. Sí es cierto que también un líder debe tratar con problemas, resolver problemas actuales, pero si está muy operativo en eso, perderá el futuro por apagar incendios constantemente. Bueno, esto es un tema de los problemas, algo más que podemos dar nosotros en una formación posterior de solucionar el pensamiento crítico y solución de conflictos, se llama. Pero un líder debe enfocarse, tener un pie en el hoy y otro pie en el mañana. Y debe entender la moral del equipo. La moral me refiero no con sus valores morales, sino como se habla desde el punto de vista emocional de las personas. Porque también se puede compartir en un equipo, en una empresa, en un grupo social, una emoción predominante. Hay equipos que están entrenados para solucionar, que se les ha enseñado la creatividad, que no tienen miedo de equivocarse porque saben que fundamentalmente es preferible un error de buena gana o con un buen propósito a seguir soportando un problema sin haber intentado solucionarlo de alguna manera. Es la persona que hace una empresa, o un empresario o emprendedor, sabe que es parte del negocio equivocarse, pero es preferible equivocarse a la inercia frente a una situación y simplemente soportarla. Claro, hay momentos en que hay situaciones que no la podemos manejar y toca irlas pasando, pero debemos también desarrollar dentro de la estructura administrativa la capacidad suficiente para mejorar ese proceso y desarrollar una solución antes que vuelva a aparecer el problema. Caso contrario, se vuelve algo crónico en la compañía. Empresas que la puntualidad no sirve, empresas que el trato al cliente no sirve, empresas que la operatividad o la logística no funcionan correctamente y ya se vuelven como una marca de fábrica dentro de la compañía y los clientes ya la identifican de esa manera. Pero sigue funcionando quizás porque no hay mucha competencia, quizás porque los márgenes de utilidad son bajos para favorecer el costo-beneficio al cliente,
o porque no hay de más, no hay más y el cliente también se acostumbra, ¿no? Y dice, bueno, ¿para qué vamos a cambiar si con esta mal o bien ahí andamos? No es lo mejor, pero toca. Tampoco es que me complica tanto, aunque definitivamente podría ser mejor. Hasta que aparezca una empresa con esos problemas solucionados y con nuevas ventajas y borra del mercado a la anterior, a la empresa de siempre lo hacemos de así mismo, siempre lo hacemos de la misma manera. Entonces, el liderazgo actual sí debe enfocarse en esa empatía. La empatía es la capacidad que tiene el individuo de sentir, de tratar de interpretar el sentimiento del otro y acompañarlo. Tiene que ver con la compasión, pero la compasión yo la entiendo más como el hecho de sentir con la persona. Por eso dice compasión, de acompañar a la persona. La empatía la considero más como enfocada a entender el por qué y cómo, la intensidad y la medida del sentimiento de esa persona. Y proponer compañía y soluciones. ¿Qué haría yo si estuviera en la misma situación? Nos podemos poner a pensar eso como líderes y avanzar. Porque cuando el grupo te quiere, te ama, no porque caes bien, sino porque te admira, porque te ve que para ellos, o ellos ven que tú les importas, independientemente de la actividad, porque siempre vas a exigir, siempre vas a querer que la gente avance, que haga cosas, que se esfuerce, que cumpla, pero también vas a buscar el otro aspecto, que ellos se sientan también comprendidos, que se sientan valorados, que sus preguntas, que sus soluciones son tomadas en cuenta. Una de las situaciones importantes en el trabajo en equipo es el hecho de que todos se sientan parte de ese equipo y de que sus ideas son parte de ese equipo. Son tomadas en cuenta, son discutidas, aceptadas o no, pero son valoradas ahí. Entonces, perdón, esta empatía es lo que tenemos que manejar para efectivamente poder llegar a la gente. El liderazgo es una responsabilidad. Muchas cosas suceden cuando alguien toma una responsabilidad de ser líder. Muchas cosas pueden ocurrir. El poder de la palabra es importante. Puede elevar o destruir a una persona, inclusive. Las buenas decisiones y formar un equipo de trabajo ayuda mucho. Un consuelo, una palabra de aliento en el momento adecuado eleva la moral de una persona y le ayuda a seguir. A veces todos necesitamos una palabra de aliento. A veces un like no basta. Pero en el cara a cara, en el día a día con los compañeros de trabajo, con las personas que convivan con uno, está ese feedback de ser entendido y entender, de dar y recibir, de querer y ser querido. Son necesidades básicas que están en las necesidades de Maslow, en la pirámide de necesidades sociales, de formar parte de un grupo, de sentirse vivo, porque hay un eco que resuena en la persona que está con nosotros y nos indica lo bueno o lo malo de lo que hemos hecho. Por eso cuando nos ignoran, es peor que nos digan que están en nuestro contra. Ese es un punto interesante poderlo manejar y entender. Ahora, los líderes no debemos estar
O estamos un poco más arriba en la medida que maduramos y entendemos que muchas personas de nuestro equipo quizás no nos entiendan. Habrá algunos que inclusive hablen detrás de nosotros. Otros nos seguirán si es el caso de una empresa, por el dinero que reciben, porque realmente la actividad que están realizando no es la que ellos quieren. Pero lo que hay es lo que hay, como decía un capacitador, Mago More, le dice, de España, y lo que hay es lo que hay. Entonces, te la dejo ahí. Esta no es una clase, más bien una reflexión que hemos tenido, y espero que te haya servido de algo para el mejoramiento del ser humano, porque es lo que nos lleva. Quizás me he demorado un poco más del tiempo, ya llevo 25 minutos aquí hablando y hablando, pero nada, solamente con la intención de que esto sirva. Ha sido cuestiones de muchas experiencias, libros que hemos leído, actividades que nos ha tocado pasar. Y yo creo que es mucho mejor aprender de los errores de otro antes que aprender de nuestros propios errores. Es mucho más sabio. Y todavía, como decía Miguel Ángel Cornejo, es más sabio entender de las virtudes de otros antes que los errores. Bueno, yo te enseño desde mis errores y de las virtudes que he aprendido de otros. En este caso, pues, gracias por esto. Vamos a conversar en otro momento. Hay una serie de reflexiones que estamos subiendo, una diaria, en los canales de Roger Motiva, en todas las plataformas más reconocidas. Entonces, pues te deseo una feliz noche, un feliz día, una feliz tarde. Y si tú eres un líder, pues espero que algo de esto que hayas escuchado te sirva. Lo practiques y me digas cómo te ha ido. Y si no eres líder, lo serás, porque todos influimos en todos. Y todos tenemos la responsabilidad de lo que decimos y hacemos. Algún día frente al Creador estaremos. Así que yo, pues, desde el punto de vista cristiano, me acojo a la gracia del Señor, porque por mis méritos, pues no tendría ninguno para ir al cielo. Gracias por esta noche. Bendiciones a todos. Bye.